Bienvenidos una vez más a este espacio de cine y filosofía, un espacio en el cual reflexionamos acerca de distintas películas y distintos autores filosóficos. Hoy me encuentro acá acompañado de Rubén Ramírez, estudiante de la Universidad Pedagógica de licenciatura en filosofía, ¿no? Y vamos a hablar de una película bien interesante y un autor además muy interesante y muy debatible también. Nos va a dar como una gran oportunidad de discutir acerca de distintos temas. La película es La rebelión de Atlas, ¿no? La película es una adaptación de Paul Johansson, ¿no? Del 2011. Sí, pues la película trata un tema muy polémico, es la filosofía objetivista de Ayn Rand. Ayn Rand pues fue una escritora más o menos de los años 40. Ella crea pues lo que para ella es el sistema filosófico del objetivismo racional. Pues lo que plantea ella a través de su literatura, en este caso La rebelión de Atlas, es una crítica al intervencionismo de Estado en la economía estadounidense. ¿Sí? Para ella pues Estados Unidos es como el país que representa la libertad del capitalismo en el mundo, pero aún así denuncia que nunca ha llegado a establecerse el capitalismo real, genuino, libre de separación de Estado y economía. Y esta película pues una historia de ciencia ficción donde se narra pues precisamente que hay una rebelión de los empresarios. Mr. Speaker, we would like to propose a bill to make it illegal to fire employees from profitable corporations. Our government has put a moratorium on all wage increases and recently passed the Fair Price Bill, restricting increases in the price of most goods and services. This is your wake-up call, America. Another government relief ship was hijacked late last night by pirate Ragnar Daneskjöld. Violence and crime are skyrocketing throughout the nation. Engage. Not locked up. Shift into manual. Está la noción de que pues, los que crean riquezas son los empresarios, no es el Estado ni el gobierno. Entonces es como la historia de un líder de empresarios que se llama John Gall, que se rebela contra el gobierno, ¿sí? Rapta a los empresarios, los desaparece de la sociedad, y eso supone pues, un conflicto social bastante fuerte porque los que quedan acá pues es el Estado con la gente trabajadora que pues ya prácticamente no tiene trabajo porque pues se fueron los que producían el empleo. Lo que hace Ayn Rand es retomar muchos conceptos y muchas nociones de lo que los fisiócratas franceses como planteado, ¿no? En el siglo XVIII en Francia se da un movimiento llamado la fisiocracia. Ellos empiezan a reclamar una separación de Estado y economía y a eso le llamaron capitalismo laissez-faire, laissez-passer, que es dejen hacer, dejen pasar, donde pues lo que plantean es que el Estado no intervenga en los asuntos económicos, ¿no? Que dejen hacer libre empresa para que la sociedad se dinamice económicamente porque tienen el principio de que la base de una sociedad es la economía. Pues la novela tiene una recepción bastante fuerte, de hecho se convierte en uno de los libros más leídos. Ya como que dice, la sociedad está dividida en dos, en individualismo y colectivismo. Estados Unidos representa el individualismo porque es capitalista, mientras que por ejemplo el ala rusa, ¿no? Ella está en plena Guerra Fría, entonces el ala rusa es la que representa el socialismo, el comunismo representan el colectivismo, ¿no? En última instancia pues el estatismo, ¿no? El pensamiento político y filosófico que fundamenta el Estado como principio fundamental para que una sociedad se organice. Plantea, tomando el pensamiento de los fisiócratas franceses como François Quesnay, como Jacques Turgot, que fueron teóricos que en Francia en el siglo XVIII dijeron necesitamos un planteamiento teórico que separe economía y Estado. ¿Sí? En el siglo XVI se da el salto de la separación del Estado y la Iglesia y ahora empiezan a reclamar la separación de la economía y del Estado. Y la adaptación de Paul Johansson es muy fiel al texto, aunque el texto es muy extenso, son casi 2000 páginas, pero digamos que Paul Johansson trata de ser lo más fielmente posible a los argumentos, tanto a nivel filosófico-político como también ético, porque pues está la ética del individuo como el individuo como base también de la filosofía del pensamiento, ¿no? El objetivismo predica que la razón es el máximo absoluto sobre el cual el individuo rige, ¿no? Y su máximo absoluto como ser racional
es producir su propia riqueza, defender su soberanía personal. ¿Sí? Mientras que las filosofías colectivistas, ¿qué hacen? No. Usted está en un grupo y como parte de un grupo tiene que someterse a las reglas de todo. ¿Sí? Entonces ella soñaba como con ese ideal de tener una sociedad donde el Estado no regule la economía y ni tampoco la ética. No intervenga, ¿no? Que no intervenga el Estado. Bien. Bueno, vamos con una pausa y ya regresamos con minutos de cine y filosofía. Regresamos con minutos de cine y filosofía, acá acompañado de Rubén, hablando de esta gran, interesante y también bien polémica película, ¿no? La rebelión de Atlas. Y me gustaría que habláramos un poco de Ayn Rand. Bueno, Ayn Rand fue una filósofa que surgió en Estados Unidos, no académica. Ella, la historia de ella es interesante porque ella nació en Rusia. Durante la guerra tuvieron que huir, la familia de ella huyó a Crimea para huir de la guerra, después volvieron, cuando volvieron ya tenían el proyecto de emigrar a los Estados Unidos. Cuando ella lo logra, el objetivo de ella es quedarse en Estados Unidos porque considera que Estados Unidos es el país de la libertad. Ella tenía pensado era ser escritora de cine, ¿sí? De hecho empezó a escribir novelas a partir de los 7 años de edad y decide estudiar filosofía ya posteriormente, y es la filosofía la que le da como el basamento para empezar a crear su sistema filosófico a partir de escribir literatura. Escribe primeramente una novela como autobiográfica llamada Los que vivimos, donde recrea como la historia de una mujer que tiene que huir de su nación para buscar la libertad. Y después escribe una obra que se llama El Manantial, que también tiene una película llamada así también con el mismo nombre, El Manantial. Después de la película El Manantial, que también fue un éxito en ventas, escribe La Rebelión de Atlas ya como la obra magna, ¿sí? la obra cumbre de su pensamiento. Y al combinar la teoría de la economía política clásica con el individualismo, surge lo que ella llama objetivismo. A ella la podríamos plantear como una autora del anarcocapitalismo o el neoliberalismo o el capitalismo. Ella diría más bien que es una liberal en un sentido más como ella diría laissez-passer, fisiócrata. ¿Sí? Ella no dice literalmente me gusta la fisiocracia, pero cuando uno lee los textos de economía política de la fisiocracia, como los de Quesnay y Turgot, más que todo, la tabla económica, que fue el primer tratado de economía, ahí es donde está el concepto de capitalismo laissez-faire, donde lo que se considera es que el capitalismo es el único sistema que puede garantizar las libertades individuales de los ciudadanos. I am placing a moratorium on all railroad bonds. Additionally, under my direction, all steel mills must produce steel at the same level and output and distribute it according to the needs of the people. Furthermore, big companies will no longer be permitted to abandon their present states and move to wealthier states, like Colorado. Por eso también critican la democracia, critican los sistemas que estatizan. Ella diferencia al Estado de lo que sería la iniciativa privada, ¿no? Sí. Pero dentro de estos empresarios, y por ejemplo cuando hablamos de la película, desaparecen solo los empresarios, pero queda el Estado y queda la clase trabajadora. Entonces, ¿qué función tiene ahí la clase trabajadora? ¿Qué se le reconoce o dentro del planteamiento de la película o el pensamiento de Ayn Rand? ¿Cuál es la función de la clase trabajadora ahí y cuál es la libertad para esa clase trabajadora? Durante la desaparición de John Gall, hay una empresaria que es la protagonista de la novela, que se llama Dani Tagar. Dani Tagar es una capitalista, es una empresaria, y ella queda sola. Ella empieza a luchar contra el Estado y toda la novela como que rige en torno a la lucha de Dani Tagar por hacerle frente al Estado, y lo que se entera es que todo el mundo se pregunta por John Gall
¿sí? ¿Dónde está John Gall? ¿Quién es John Gall? De hecho, ¿quién es John Gall todo el tiempo? Porque se habla mucho de John Gall y John Gall pues es la persona que rapta al sector al empresarial. sistema, al sector empresarial. Entonces un mundo de estatismo, ¿sí? Sin empresarios, pues la gente, un caos total, el desempleo, la gente haciendo huelgas todo el tiempo porque están pidiendo empleo, reclamándole al Estado sus derechos porque la gente cree que el Estado le debe garantizar, pero el Estado está desesperado porque no tienen mano empresarial, que es la que genera realmente la riqueza y el empleo. Bueno, bien interesante. Entonces vamos a hacer otra pausa y ya seguimos hablando de esta gran película acá con mi amigo Rubén. Regresamos una vez más a Minutos de Cine y Filosofía con Rubén Ramírez aquí hablando sobre esta gran película y sobre esta gran autora además, Ayn Rand. Y es bien interesante también poder ver lo que habla esta película, ¿no? El planteamiento que nos pone esta película, qué tan aplicable puede ser para el contexto del mundo actual y para el contexto colombiano. Mucha gente piensa que Ayn Rand como que legitimaba el capitalismo de su época, pero de hecho no es así. Como dije anteriormente, Ayn Rand criticó muy fuertemente el capitalismo. De hecho, ya tiene una frase muy famosa en uno de sus textos. Ella escribió un libro llamado La virtud del egoísmo, y en ese libro, comenzando el texto, ella dice: nunca ha habido capitalismo genuino, porque de hecho el capitalismo es el sistema del futuro, si es que la humanidad ha de tener un futuro. Ella dice eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que para ella, mientras haya intervención del Estado en la economía, mientras haya intervencionismo, no hay capitalismo real. Es curioso, su merced me menciona un texto de Ayn Rand que es La virtud del egoísmo. Del egoísmo habla también mucho el pensamiento neoliberal, personas precisamente como Milton Friedman, y hablan de que es precisamente la posibilidad de lucro privado, la posibilidad precisamente de la iniciativa privada y del egoísmo, del interés propio, ¿no? Lo que puede mover una sociedad. Sin embargo, si lo contrastamos con lo que sucede hoy en día en el mundo y en nuestro país, en Colombia, también uno puede encontrar que al trabajar desde el individualismo, desde el interés personal, entra también a jugar la naturaleza humana, ¿no? Y la naturaleza humana en ese sentido, cuando no hay un control del Estado, puede permitir que personas como los grandes empresarios comiencen a tener también desmanes sobre otros individuos, que es algo que Ayn Rand precisamente se opone, ¿no? Ella dice el avance, digamos, económico no debe ser tampoco sometiendo a los otros. Pues ella lo que dice es que en una sociedad libre, o sea, en una sociedad económicamente libre, ningún individuo es un medio para el fin de otro, que eso solo sucede en las sociedades colectivistas. ¿Qué pasa? Cuando una sociedad es libre, hay dos individuos con un interés personal que hacen un contrato entre ellos de manera voluntaria. ¿Sí? Un empresario no puede obligar a un trabajador a trabajar para él. En el momento que lo obliga y lo somete es porque tiene un respaldo estatal que le dice: usted puede hacerlo, y el individuo está obligado a hacerlo. Y eso se vivió. Ella dice que lo vivió en Rusia y lo analizó en países socialistas, donde se obligaba a la gente a trabajar por cualquier salario, y así la gente no quisiera trabajar por ese salario, tenía que hacerlo porque era la ley, porque era el Estado el que los obligaba. ¿Sí? Mientras que en un país capitalista, ¿no? En un país capitalista tú no estás obligado a trabajar para un empresario si consideras que ese empresario es injusto contigo. La reflexión ahorita es más profunda, porque digamos que hoy en día la gente no está obligada a trabajar por un salario injusto porque haya un Estado que lo esté obligando o lo esté acusando o amenazando con la cárcel. El sistema de la deuda, que pues es capitalista, ya está sometiendo a la gente, porque una deuda que supone que la gente tenga que trabajar por cualquier salario para pagar su deuda y solventar sus necesidades. Entonces el sistema de la deuda no es el capitalismo, las FAI, las FED, ¿sí? No es ese capitalismo genuino que habla, ¿verdad? Ayn Rand analiza su teoría, digamos, filosófica y muy en relación con la economía a nivel interno de las naciones, o también hace un análisis
geopolítico, digamos, de cómo funcionan las interrelaciones de digamos, de esa libertad económica, pero a nivel mundial. Sí, la macroeconomía de ella en su filosofía se plasma en el contexto de la Guerra Fría. Sí, ella no analiza, por ejemplo, las economías latinoamericanas, ella no analiza economías como la China, como otras. Ella está parada como en el contexto de la Guerra Fría, lo que sucede en Rusia en ese momento. Los dos bloques. Los dos bloques. De hecho, no alcanzó a vivir la caída del muro de Berlín. Pero ella estaba parada. Entonces la macroeconomía de ella es polarizada. No sabemos qué diría ahorita que ya no hablamos de dos polos, sino de una multipolaridad económica que ahorita es increíble, ¿no? Ya es exacerbada. Sí, nadie puede decir soy objetivista, nadie puede decir, porque digamos que ya serían como extremos, sería pasar a fundamentalismos. De hecho, a ella le criticaban porque mostraba como una faceta muy fundamentalista, muy comprometida. Y era muy de la época, pero en ¿no? en este contexto es muy difícil que uno tomar posiciones como tan radicales. Claro. Pero digamos que lo interesante de su filosofía, del legado que dejó, es que pone en evidencia muchas cosas del Estado que realmente son problemáticas. Por ejemplo, el tema de la corrupción. ¿Sí? Algo que muestra mucho Ayn Rand es que los estados son corruptos y que no hay sociedad que no tenga estado donde no exista la corrupción. ¿Sí? Donde claro. no exista. ¿Sí? Queda para los espectadores tener también su propia lectura, y creo que es bien interesante poder también compararlo con el mundo actual, con las realidades que estamos viviendo hoy en día. Una vez más, el cine y la filosofía se unen en este programa, y creo que nos han dejado unas preguntas bien interesantes para considerar. Entonces, pues muchísimas gracias, Rubén, por acompañarnos hoy, y muchísimas gracias a todo el público. Les invitamos a que sigan conectados a Minutos de Cine y Filosofía, a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, de los demás capítulos, y a que sigan viendo mucho cine y a leer muchísima filosofía.